Con ustedes, Marina Cuela Ochoa, a nombre de la Secretaría de Descentralización, a cargo del doctor Yuri Chessman Olaechea, les damos la más cordial bienvenida a las jornadas semanales denominadas Encuentros por la Descentralización, con el objeto de fortalecer el rol del Observatorio Nacional de la Descentralización. Antes de dar inicio a este importante evento, les pedimos que mantengan, por favor, sus audios apagados y sus cámaras también de igual forma. Asimismo, pedirles de que para solicitar su participación puedan ustedes utilizar los iconos del Zoom en la parte inferior de esta videoconferencia o el chat del mismo y nosotros podremos abrir el audio para su intervención. También rogamos a ustedes que las participaciones directas sean breves y concretas para dar oportunidad a la mayoría de ustedes. Por otro lado, también señalamos de que en este evento vamos a otorgar las constancias de participación a todas las personas que nos acompañen en el 100% de la jornada, vale decir, hasta el cierre de la videoconferencia. Como todos los jueves, tenemos el agrado de presentar con ustedes a un excelente especialista en gestión municipal y gestión pública, el señor Milciades Ochoa Pachas, quien en la actualidad se desempeña como coordinador de asesoría y asistencia técnica para la mejora de la gestión y desarrollo territorial de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros. El señor Ochoa es magíster en Ciencias de la Educación, licenciado en la misma carrera, con estudios en Gestión Municipal en Madrid, España, cursos en Israel, consultor para el gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, sobre mancomunidades municipales específicamente, exfuncionario de diversas municipalidades distritales, como San Borja, La Molina, Lima Metropolitana, entre otros, así como la Superintendencia Nacional de Bomberos, el Ministerio de la Mujer, la UGEL de Ventanilla, la Dirección Regional de Educación del Callao, el Ministerio de Salud, y una amplia y vasta trayectoria en gestión pública. Autor del libro en versión digital, Gestión Descentralizada para Servicios Públicos, con la editorial Arcadabas. Con ustedes, el señor Milciades Ochoa Pachas, con el tema Asociatividad Territorial, Avances y Desafíos de las Mancomunidades Regionales y Municipales en el Perú. Muchísimas gracias, señor Ochoa, cuando usted desee. Buenas noches. Muy amables de tenerlos en este día para poder conversar y dar algunas opiniones respecto a este tema tan interesante que es la asociatividad territorial y concentrándonos un tanto en el tema de las mancomunidades. Quisiera que podamos tener en cuenta la importancia de algunos elementos que nos van a ir acompañando en esta temática de asociatividad y también de mancomunidad. En principio, las asociatividades se han gestado especialmente desde la municipalidad. En ese sentido, la municipalidad, históricamente en toda América Latina, tal como nos hace recordar Mario Rosales, son entidades de la época colonial, y además estas entidades de gobierno local han tenido un proceso bastante sinuoso, si es que vale el término, a tal punto que en muchos casos, en muchos momentos históricos, se convirtieron justamente en unas entidades públicas de muy poco impacto para la sociedad. Y además, los gobiernos muy centralistas lograron que estas entidades locales
no desarrollen de manera adecuada y entreguen, en todo caso, servicios o administren servicios de manera muy sesgada. Y ese es un elemento que ha acompañado a muchas entidades municipales en América Latina. Ese es un primer elemento que habría que tener en cuenta, porque las municipalidades no han cambiado mucho en su organización, en su estructura orgánica. Otro elemento que habríamos que tener en cuenta, que debemos tener en cuenta, es que los problemas no se resuelven porque solamente se lo dejamos al mercado o simplemente queremos modernizar el aparato estatal, sea este el nacional o el local, y ya en el Perú desde hace algunos años el regional. Y una de las cosas que no se ha visto a lo largo de la gestión pública es el elemento de la gobernanza. Y la gobernanza requiere la participación del gobierno, de la entidad pública, requiere la participación de la academia y de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, ahí también tenemos un elemento que no está a favor del desarrollo de las entidades locales. Ahora bien, en ese marco, aún a pesar de ello, la asociatividad territorial en diferentes países de América Latina y de Europa ha sido un elemento, un factor de mucha importancia y de necesidad para que este conjunto de gobiernos locales o de comunidades pueda gestionar el desarrollo de esos territorios. Por eso que se habla de un desarrollo endógeno, utilizando las expresiones de este tesista Alberto Rodríguez Marín. Ahora, muy bien, las prácticas asociativas requieren evidentemente de una articulación. No hay asociatividad de las entidades, no hay asociatividad en las entidades públicas y de la sociedad si no hay un proceso de articulación. La articulación es un espacio, es un acto en la cual diferentes entidades, sean públicas o privadas, incluso la sociedad, generan condiciones adecuadas para desarrollar, para hacer una acción, para hacer un acto, para hacer un proyecto, para dar un servicio, para cumplir una función de manera adecuada. Esa articulación implica roles, implica funciones en cada uno de los integrantes o los que se inmiscuyen en esta tarea de mancomunidad. Y por lo tanto buscan el desarrollo de la localidad, es decir, del territorio. La asociatividad, también en ella podemos encontrar algunos elementos que son muy importantes tenerlos en cuenta. No solamente es el desarrollo endógeno, que también podríamos llamarlo gestión del territorio, que también podríamos llamarlo desarrollo territorial, también debería generar competitividad en el territorio. En algunos casos, en el caso de la legislación peruana, encontramos que es desarrollo económico local, pero también requerimos de tener en consideración, de tener en cuenta la gestión del riesgo en su conjunto. No solamente es el riesgo físico, el producido por fenómenos naturales, también hablamos de riesgo en el aspecto institucional. El riesgo y el concepto de riesgo es bastante amplio, porque cuando hay corrupción, evidentemente hay un riesgo.
Entonces, riesgo en términos generales, ¿verdad? Gestión del riesgo en términos generales, no solamente en términos de catástrofes naturales. Ahora bien, si tenemos gobiernos municipales, locales y gobiernos regionales, la asociatividad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta, es un procedimiento, es un mecanismo en la cual busca que estos gobiernos locales, estas municipalidades o estos gobiernos regionales puedan afrontar de manera colectiva los problemas que les son comunes o de alguna manera influyen en él. Y además requiere que las capacidades institucionales de cada una de las entidades que intervienen, que componen la mancomunidad o la asociatividad en su conjunto, puedan estar a favor de ese desarrollo del territorio. Y como lo hemos mencionado al principio, estas municipalidades que ya tienen muchos años formadas, no han mostrado, por lo menos en el caso peruano, no han mostrado un impacto para la colectividad. Hay municipalidades que son muy pequeñas, no tienen recursos propios, entonces está muy restringida las acciones y actividades que realizan a favor de la comunidad del territorio, con lo cual es un elemento importante para poder tener en cuenta la urgencia de mancomunarse, de asociarse. Y también las limitaciones y las deficiencias de los recursos presupuestales para poder desarrollar, implementar, ejecutar proyectos de inversión en beneficio de la colectividad y de la sociedad, hace que estas necesidades generen una mayor intención de parte de ellas, de las municipalidades y de los gobiernos regionales, para poder asociarse. Este tema de la asociatividad, este tema de la comunidad, evidentemente está vinculado a la octava política de Estado, que es la descentralización. Entonces vamos a encontrar una conexión entre la descentralización, ese modelo de organización que queremos implementar ya desde hace más de 20 años, y la asociatividad. Entonces, la octava política de Estado dice, favorece el asociacionismo intermunicipal e interregional. Eso es lo que dice la política. No solamente es la intención o el interés de las municipalidades y de los gobiernos regionales, sino también que de alguna u otra manera está garantizada por la política de Estado. Y en el caso de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas convenios de cooperación. El convenio de cooperación es un mecanismo de asociatividad, seguramente bilateral, seguramente muy tenue, seguramente muy específico, no es tan grande como una mancomunidad o una comunidad determinada, pero es un elemento que podría ayudarnos a esta asociatividad. Pero la ley de leyes, la Constitución Política, nos garantiza, nos da pie, nos protege para que las municipalidades puedan asociarse. Es decir, hay no solamente en la política de Estado, sino también en la Constitución. Y la Ley Orgánica de Municipalidades hace referencia a que ellas pueden suscribir convenios con otras para la ejecución de obras y la prestación de servicios. Por lo menos ahí también hay otro elemento. El convenio también es un instrumento
que ayuda mucho a asociarse. En la ley de bases de la descentralización tenemos que la asignación de competencias a las municipalidades está referida también a que esas funciones, ¿no?, sean ejercidas en mancomunidades municipales. Sí, la norma garantiza, contribuye a que se genere esta asociatividad denominada mancomunidad. En el caso de los gobiernos regionales, la Constitución Política de Perú también hace referencia a que ellas pueden crear mecanismos de coordinación, ¿no? Y por eso que en algún momento se establecieron las juntas de coordinación interregional, tal como lo establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como un estadio para que en algún momento determinado se puedan generar los espacios macrorregionales. Y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales también hace referencia a la celebración y suscripción de convenios para que los proyectos de inversión, para que las obras, para que el desarrollo territorial pueda generarse en favor de la comunidad. La ley, en ese sentido, la ley, por ejemplo, de la mancomunidad regional, hace referencia, por lo tanto, a la articulación de la que habíamos conversado anteriormente, desde un principio, hace referencia a una intervención interdepartamental, ya por planes, ya sea por programas, ya sea por proyectos, ya sea por políticas, y además, esta ley de las mancomunidades regionales hace referencia a un elemento importante, que es el enfoque de gestión descentralizada. Y la gestión descentralizada es en esencia, es la articulación de los tres niveles de gobierno, en esencia. Digamos, para poder ser bastante sintéticos, es la articulación. No puede haber gestión descentralizada si el gobierno nacional no articula. Si el gobierno nacional sigue pensando que es el que tiene que hacer absolutamente todo en los territorios del país. Para hacer políticas, tiene que articular con los gobiernos regionales y locales. Para hacer planes, para hacer proyectos, tiene que articular. Porque la gestión pública descansa en el territorio más pequeño. Creo que eso ya es verdad de perogrullo, ¿verdad? Hemos encontrado un documento de la Defensoría del Pueblo, el diagnóstico de la realidad y funcionamiento de las municipalidades de centros poblados, que dicho sea de paso, hay muchas, y son bastante relegadas. Y dice, por ejemplo, que el proceso de descentralización, porque ahí se refiere al proceso de descentralización, cumple objetivos en cada etapa. La descentralización nuestra, la peruana, ha desarrollado, ha contribuido, se ha desplegado en mayor proporción en el tema de la dimensión administrativa, ¿no? Del objetivo administrativo. No del político, no del financiero, no del fiscal, no del institucional, sino básicamente del administrativo. Por eso que se ha transferido algunas facultades, algunas competencias y muchas funciones. En ese marco, la etapa de la descentralización, en la etapa de la descentralización que ha culminado o que está culminando en el aspecto administrativo, requiere ahora entrar a una segunda etapa. Y en esa segunda etapa tiene que estar acompañando a la asociatividad, ¿no? En la segunda etapa de la descentralización, porque ya el aspecto administrativo prácticamente se ha culminado, que quedará ahí algunos elementos, algunas funciones que transferir, pero eso hay que tomarlo con pinzas,
Ahora hay necesidad, y creo que ahí sí algunos ministerios han logrado entender, como bien dice Jordi Borja, un especialista español, no todo se puede transferir. Y claro, se ha transferido funciones y competencias. Me estoy deteniendo en esta parte básicamente para poder entender estos objetivos logrados en cada etapa. Y ya se ha logrado un objetivo, que es la parte de administración, la parte de competencia, de funciones, pero que no es lo único importante en la descentralización y tampoco es lo único que deberían recoger los gobiernos regionales, locales, y no es lo único que deberían recoger las asociatividades, las mancomunidades, sean regionales o locales. Tenemos que entrar en conjunto a una segunda etapa. Y como decía, hay ministerios que han comprendido esta situación y por lo tanto están generando convenios de delegación o convenios de gestión mucho más potentes, sea el caso del Ministerio de Vivienda, sea el caso del Ministerio de Agricultura a través del FOR, sea el caso del MTC, me parece que también el Ministerio de Trabajo. Entonces, disculpen si es que no menciono algún otro que esté en esa misma lógica, pero es importante que a estas alturas del proceso, que no ha acabado, que no ha concluido, que todavía sigue, digamos, en proceso de maduración, en esta segunda etapa recoja a la asociatividad como un instrumento, como una herramienta, como un medio, como un mecanismo que ayude a ir fortaleciendo la otra parte de la medalla, que es la regionalización. La descentralización por sí sola no nos lleva absolutamente a nada y tiene que completarse, tiene que concordar con la otra cara que es la regionalización. Y siguiendo con el documento de la Defensoría en este diagnóstico, en la que, claro, aquí el objetivo de la descentralización no es solamente la articulación, ¿no?, de los niveles de gobierno, porque la articulación por sí misma tampoco va a ayudar, sino que lo más importante en el proceso de descentralización o en una fase de asociatividad, lo más importante es el bienestar de la colectividad, de la sociedad, de las personas, de los ciudadanos. Para ello, el territorio debe tomarse en consideración. Entonces, de este documento de la Defensoría, recojo entonces los objetivos que se logran y la conformación de mancomunidades o de macrorregiones, ¿no? Eso también es muy importante, porque las mancomunidades no deben cumplir solamente aspectos administrativos o solamente deben quedarse en aspectos de buena voluntad. Hay que desarrollarlas, pero hay que acompañarlas también. Aquí vamos a entrar a una aproximación de mancomunidades. Encontramos felizmente y con mucha alegría varias tesis vinculadas a mancomunidades, varios documentos vinculados a mancomunidades. Y aquí, como ejemplo, hay una tesis de unas ciudadanas puneñas, en las cuales ellas identifican que el imaginario sociopolítico de los actores locales, es decir, como dirían los alemanes, el Weltanschauung, ¿no?, la concepción que se tiene del mundo, en este caso el imaginario sociopolítico, de los actores, es decir, los alcaldes, regidores de la sociedad, en torno a la gestión pública, ¿cómo esta gestión pública basada en la comunidad tiene incidencia en el desarrollo? Entonces, lo que han encontrado ellos es que las municipalidades pequeñas o medianas cuentan con recursos escasos
y por lo tanto requieren esa necesidad presupuestal, esa necesidad de recursos y de capacidades, requiere de una asociatividad, de una mancomunidad. Hay un elemento importante que nos va a acompañar. Hacemos énfasis en estas características porque más de 1.700 municipalidades tienen esa condición. No son como muchas municipalidades de Lima o algunas municipalidades de capitales de departamento que pueden vivir de sus propios recursos. Y el modelo y los criterios para establecer presupuestos está muy relacionado a municipalidades urbanas y no rurales. Entonces, eso hace que estas municipalidades de muchos años, de muchas décadas, tengan estas dificultades de desarrollo. En el caso de nuestras mancomunidades, de registro de nuestras mancomunidades, tenemos que 7 mancomunidades regionales, que van agrupando a un conjunto de gobiernos regionales en diferentes temas, ya sea por un tema de productivo, turismo, ambiente, transporte, salud, educación, incluso participación ciudadana, cuencas hidrográficas, recursos hídricos, seguridad misma, gobernanza, ¿no? Y de las mancomunidades regionales, la que ha tenido mayor avance ha sido la regional de los Andes. Tiene una mayor performance, tiene mayor sostenibilidad, mayor continuidad, y las demás están, digamos, generando sus propios mecanismos de desarrollo. Esta mancomunidad regional de Capac-Ñan Norte amazónico todavía no se ha formalizado, pero en síntesis, la temática que le preocupa a las mancomunidades regionales son las de servicio. Hemos agrupado en la temática de servicios, ya sea salud, educación, cultura, transporte, seguridad. En el caso de producción, turismo, ambiente, riesgo, gestión pública, hidrografía y regionalización. Es decir, hay 31 temas, ¿no?, que le preocupa, que le interesa desarrollar mancomunadamente a los gobiernos regionales. Por eso que se han asociado. Este es un ejemplo de la mancomunidad regional nororiente del Perú. No he querido utilizar alguna experiencia o algún ejemplo de la mancomunidad regional de los Andes, que está bien desarrollada, que está bien constituida, pero también necesita apoyo. Pero esta mancomunidad regional de macro nororiente se está activando, está generando condiciones para ello, y esto del encuentro de funcionarios en gestión de riesgo de desastre de la mancomunidad nororiente es un ejemplo de ese proceso de volver a tomar o de recuperar el espacio y el tiempo perdido. Esta mancomunidad está compuesta por Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, Loreto, Cajamarca y San Martín. No son 8 departamentos, son 8 gobiernos regionales. La infografía nos dice que son 64 provincias, 540 distritos y una población aproximada de 8 millones. Que es más o menos como la capital del Perú, como Lima. Claro, Lima tiene 10 o 12 millones de habitantes. Esta agrupación de los departamentos son de 8 millones, imagínense ustedes, pero es una riqueza muy potente, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo esta mancomunidad va a generar en diferentes aspectos, y en este caso de gestión de riesgo de desastres, las reuniones no solamente de los gobernadores regionales, sino también de los funcionarios vinculados a una temática. Eso es muy importante. Esta
Este es otro ejemplo, en el caso del gobierno regional de Amazonas, que transfiere recursos presupuestales a mancomunidades municipales, a 4 mancomunidades municipales, a las que son del departamento de Amazonas: Chillaos, Piracancha, Cubamba y el Valle de las Cataratas, ¿no? ¿Y por qué le transfiere? Le transfiere para la operatividad y mantenimiento de rellenos sanitarios. Este conjunto de distritos, estos 32 distritos que constituyen el conjunto de las 4 mancomunidades, tiene una población, o agrupa una población no muy copiosa, 60.000, 70.000 habitantes aproximadamente. Las características de estos distritos es la dispersión. Y también es la poca capacidad de recursos presupuestales. Por lo tanto, está supeditado al Foncomún. Entonces ahí tenemos el ejemplo de la Mancomunidad Regional Nororiente, que hace actividades, que desarrolla en diferentes temas unas reuniones entre funcionarios, no solamente entre gobernadores. Aquí tenemos otra de las mancomunidades municipales de Amazonas que se ven beneficiadas por una transferencia del gobierno regional de Amazonas, que lo puede hacer de acuerdo a esta resolución ejecutiva regional, en cuyos considerandos habla de que los gobiernos regionales se constituyen en aliados estratégicos, ¿no? Para el desarrollo de las mancomunidades. Es decir, no hay algo que los limite para que ellos puedan contribuir en algunos aspectos, en algunos servicios, en algunos proyectos, en beneficio de otras colectividades. En el caso de las mancomunidades municipales, que están registradas, son 209 mancomunidades, pero estas 209 mancomunidades municipales, no todas tienen un código SEAP, un código, no son pliego. Básicamente código SEAP, no exactamente pliego, código SEAP. Pero se ha tenido un desarrollo del 2012 al 2017 ascendente, ¿no? 18 mancomunidades que han ejercido, que han utilizado su condición de código STIP para tener presupuesto, ha ascendido a 25, a 30, a 32. El pico ha sido del año 17, y ahí ha tenido una baja, y luego ya ha sido errático hasta que en el 21 al 22, el número de mancomunidades que están en este momento utilizando su condición de código SNIP es de 19. Ahora, si hiciéramos un análisis mucho más específico de este panorama, entraríamos que la mayor cantidad de recursos que se ha generado, ¿no? Acá lo tenemos también en el año 17, se ha tenido cerca de 72.000, no son millones, 72.000. Pero estos recursos son básicamente para aspectos más administrativos, ¿no? No mucho de proyectos. Entonces, ahí hay algunos elementos que nos tiene que tener en consideración para hacer algunos cambios, algunos ajustes, algunas modificaciones. Porque lo que hay que entender que la facilidad para constituir una mancomunidad es importante. No es tan necesario ponerle trabas, ¿no? Aquí vamos a tener un ejemplo de la mancomunidad Lima Este. Esta mancomunidad municipal la constituye 9 distritos de la zona este: Ate, Chaclacayo, El Agustino, La Molina, Lurigancho, Chosica, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita y Santiago del Sur. Las características socioeconómicas de estos distritos es variada.
no todos son iguales, en el sentido presupuestal, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de volumen de población, ¿no? En el sentido de productividad. Entonces, hay una variedad, pero se junta estos distritos, tienen la Mancomunidad Lima Este, y ahí observamos que están trabajando en temáticas, y el trabajo a estas temáticas le llaman mesa de trabajo. Aquí vemos las últimas que se han realizado, en la que se ha participado como Secretaría de Descentralización, es la Mesa de Seguridad Ciudadana. Ha participado el Congreso de la República a través del presidente de la comisión, ha participado la Policía Nacional, SUCAMEN, Migraciones, y también exfuncionarios y especialistas. Entonces se está tratando de abordar la temática de la seguridad o de la inseguridad ciudadana que está cambiando y que requiere de una respuesta inteligente, apropiada, frente a este flagelo. También esta mancomunidad municipal tiene su mesa de trabajo de gestión de riesgos de desastre. Entonces los especialistas se constituyen en esta mesa, INDECI, Vivienda, la Autoridad Nacional del Agua, CENAMI, y también Reconstrucción con Cambios, y buscan mecanismos o proyectos que puedan generar alguna actividad de protección, de sistema de forestación, para en este caso concreto, el río Rímac en la quebrada de Guaycolón. Que seguramente no es el único tema, sino que la van a abordar, ¿verdad? Y lo tomamos como ejemplo. También han hecho una mesa de trabajo de turismo y desarrollo económico, como parte de la respuesta de la pandemia por el COVID, en la que hay que impulsar y que hay que reactivar los sectores económicos, ya sea el turismo, ya sea las empresas, ya sea la artesanía, ya sea el aspecto industrial. Y eso está conllevando, por ejemplo, a generar un convenio con el Ministerio de Turismo, Comercio Exterior y Turismo. También se tiene la mesa de trabajo multisectorial de transporte y seguridad vial. Y aquí, nosotros como Secretaría, ya tenemos el programa de apoyo a las mancomunidades, no solamente a la mancomunidad regional, sino también a la mancomunidad municipal. Entonces, en ese sentido, nosotros como Secretaría estamos desarrollando ya el programa de apoyo a la mancomunidad regional. Ya tenemos una propuesta. En el caso de del programa de apoyo a las mancomunidades municipales, también tenemos ya un esquema que en las próximas semanas lo vamos a ir implementando. Ahora, habiendo observado las etapas que tiene un registro de las mancomunidades regionales o municipales, hay una ley, hay un reglamento, hay directivas, hay procedimientos para constituirse, para registrarse, para convertirse en unidad ejecutora o tener código CIAF. Sin embargo, hemos observado que en muchos casos esos procedimientos son tanto engorrosos y no ayudan a constituir o a actualizar o a modernizarse o a apoyar a la mancomunidad para que se fortalezca. Entonces, nosotros consideramos de que tiene que haber una etapa previa para la constitución de la mancomunidad. Y esa etapa previa es básicamente conversatorios, ¿no?, entre quienes van a constituir la mancomunidad, reuniones de coordinación para establecer
qué objetivos va a cumplir la mancomunidad, qué proyectos quiere desarrollar la mancomunidad, en fin, etapa preparatoria, etapa previa, todo lo que pueda significar un proceso de coordinación, de entendimiento, porque si no hacemos esa etapa previa, entonces no podríamos generar un producto de esa etapa previa. Después de 1, 2 o 3 reuniones que se puedan realizar, esta debe descansar en un acta de intención de constituir la mancomunidad. Y creo yo que esa acta podría presentarse, puede ser el acta de nacimiento de la mancomunidad. Y con solamente ese hecho, esa voluntad, yo podría hacer registrarla. Todo lo demás va a ser parte de un proceso. Porque si a mí me piden el estatuto, el acta de constitución, el acuerdo del Consejo Regional o Municipal, entonces voy a generar una burocracia, en realidad una tramitología que no me va a ayudar a constituir la mancomunidad. Entonces, el primer paso es las reuniones y el acta. Esas reuniones de articulación, que puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, no muchas tampoco, porque cada reunión debe tener un resultado y tiene que prepararse. Tienen que ponerse de acuerdo en qué objetivos van a cumplir, qué procedimientos van a realizar, qué proyectos, qué materias van a darle a la mancomunidad. Y eso se puede plasmar en un acta de constitución, en el acta de nacimiento de esa mancomunidad. Una segunda etapa, una segunda fase, ya es prepararse para la gestión. Ahí estamos hablando del estatuto, ahí estamos hablando del reglamento, ahí estamos hablando de instrumentos de gestión, ¿no? Porque claro, yo no tendría como mancomunidad la posibilidad de hacer un plan estratégico, pero podría utilizar los planes estratégicos de cada uno de los miembros de la mancomunidad y de las materias que estoy trasladando a la mancomunidad, generar el instrumento de gestión. Y si el reglamento o la ley me pide hacer un plan operativo, ya en esta etapa podría estar preparando este tema de la gestión. Pero también este tema de la gestión tampoco tiene que ser muy engorroso, eso también hay que tener en cuenta. Y ahí entramos ya teniendo el estatuto, ya teniendo claro qué proyectos, ya teniendo mucho más determinado qué materias vamos a darle a la mancomunidad. Ahí ya tendríamos una etapa de instalación, ya nos instalamos físicamente para poder desarrollar a la mancomunidad, para entrar a la cuarta etapa de funcionamiento. El funcionamiento no puede ser, y la experiencia nos lo demuestra, creo que en el tema de las mancomunidades municipales, que hay 209 mancomunidades, pero hay 69 que tienen el código SNIP, perdón, el código SIAP, y de ellas hay un conjunto de municipalidades que le hace uso, ¿no? De manera esporádica, le hacen uso de un año, la dejan de hacer uso de otro año. Entonces, en la etapa de funcionamiento, para llegar a esa etapa, que no debe ser muy corta ni muy larga, pero requiere de todos de estas preparaciones, porque si no, el interés va a decaer. Si yo le pido desde un momento, de un principio, a las mancomunidades regionales o municipales que presenten una serie de documentos, una serie de instrumentos, las voy a ahuyentar, no las voy a alentar para que se formen. Y las mancomunidades son experiencias muy ricas, muy interesantes, porque las mancomunidades municipales y regionales van a ayudar a que esa asociación, esa asociatividad,
pueda tener mejores mejor performance para la sociedad, para el vecino, para la comunidad. Porque hay deficiencias en su estructura, como municipalidad, distrital o provincial en algunos casos, o como gobierno regional. Entonces, esa es una de las propuestas que finalmente hago en esta etapa de conversación con ustedes, después de haber expresado la importancia que tiene la asociatividad en esta lógica de mancomunidades. Y tenemos, claro, las normas de las mancomunidades, pero es importante revisarlas y también conectarla con el proceso de descentralización. Yo estoy muy a gusto de poder escuchar algunos comentarios de ustedes, algunas preguntas que puedan hacer. Esta es la bibliografía o la referencia bibliográfica que he utilizado para esta exposición. En algunos casos hago mía algunas ideas de estos autores y doy gracias a ustedes por su tiempo. Muchísimas gracias al señor Milciades Ochoa por su brillante participación e invitamos a todos nuestros asistentes a esta videoconferencia si tuvieran algunas preguntas que realizar a nuestro expositor. Por cierto, hay algunos comentarios que me gustaría dar lectura para conocimiento de nuestro expositor. Dice el señor David Salazar: la Mancomunidad Regional Bicentenario está naciendo gracias a la voluntad política de sus autoridades, convencidos de ser un instrumento vital para su desarrollo y el logro de mayores niveles de competitividad en concordancia con los retos globales. Son las municipalidades de Ancash, Callao, Lima, Lima Metropolitana. Ernesto Sánchez Zorrilla dice, por favor, bueno, está bien, gracias. Ok. Y dice, Ernesto Sánchez dice que se han creado en gestiones pasadas mancomunidades regionales como la mancomunidad Paca, solo por intereses políticos y que a la fecha no tienen actividad. La ley de mancomunidades no lo puede desactivar, ya que ninguno de los gobiernos regionales no tiene intereses de reunirse y aportar económicamente para generar obras en bien de cada región. Andrés Enrique Ochoa dice, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que se pueden identificar en las mancomunidades existentes? Eloy Mamani dice, en Arequipa, región, ¿existe la mancomunidad con otras regiones? Ernesto Sánchez dice, las municipalidades pueden asociarse o concertar entre ellas a través de convenios cooperativos para la ejecución de obras, pero esta función no tienen las mancomunidades municipales. La siguiente pregunta, Edith Rosas dice, las mancomunidades regionales deberían trabajar en mesa referente a los problemas de la delincuencia conforme a la inseguridad ciudadana. Esta mesa existe en mesa participación de los ciudadanos. Y dice, muchas gracias por la exposición, muy brillante. Dice, Nancy García dice, en Junín y Pasco tenemos subregiones diferentes, una parte sierra y otra la selva. ¿Qué posibilidad de tener cada zona una región con características similares? ¿Hay mancomunidad en el norte en proyectos? Invitamos al señor Milciades Ochoa que por favor pudiera dar algunos comentarios respecto de las preguntas formuladas. Gracias. Sí se me escucha, ¿no? Hay 7 mancomunidades regionales que, de acuerdo a la formalidad, tienen que actualizar sus documentos, sus estatutos, sus planes operativos. Y ahí hemos tenido algunas dificultades.
Si nosotros somos convencidos de que hay que mancomunar, hay que promover la asociatividad, hay que buscar el mecanismo para que no se pierda esa condición. No es fácil armar una mancomunidad. Y sí, hay una voluntad política importante, se nota, y a veces esa voluntad política decae, se convierte, se tergiversa y se convierte en intereses políticos, pero lo que hay que buscar siempre es la institucionalidad, mantener la mancomunidad. Entonces, en ese sentido, hay que acompañar a las mancomunidades, especialmente las que no están en funcionamiento, las que no tienen desarrollo. Hay fórmulas, pero hay que conversar esas fórmulas. A veces las propuestas teóricas y los remedios que uno presenta, a veces puede sonar bonito, pero hay que ponerlo en blanco y negro, ¿no? Hay que trabajar con lápiz y papel. Yo pienso, por ejemplo, que los gerentes públicos podrían ser incorporados en el fortalecimiento de las mancomunidades, ¿no? Y eso requiere de un presupuesto. Pero ese presupuesto no podría salir necesariamente de quienes van a mancomunarse. Tendría que salir de un presupuesto extra porque estaríamos restringiendo, estaríamos ahorcando a los gobiernos regionales y a las municipalidades en un gasto, en un presupuesto que va a ser mayor, porque un gerente público no tiene un ingreso menor. Pero requerimos de fortalecer la mancomunidad. Y fortalecer la mancomunidad requiere de que se haga visitas, que se converse, que se dialogue, que se convoque a reuniones, y eso requiere de viajes, de visitas. Y si hay un funcionario de un gobierno local o de un gobierno regional que a su vez cumple funciones en la mancomunidad, no solamente se le recarga, sino también que tiene que dejar de lado esa actividad en esa entidad para dedicarse a la mancomunidad. Creo que en el caso de la nororiente, en el caso de los Andes o en la de Lima Este, hay directores ejecutivos que se están dedicando exclusivamente a fortalecer la mancomunidad, y eso está ayudando bastante. Los convenios pueden ser suscritos por las municipalidades, entre municipalidades. Aún siendo mancomunidad, no se quita que hagan convenios. Incluso convenios para que proyectos mejoren las condiciones de una o dos o tres localidades, si es que hay más gobiernos regionales o gobiernos locales que son parte de la mancomunidad. Sí, se pueden utilizar los convenios. Y ya lo hemos visto nosotros en la exposición, de que los convenios son parte de este proceso de colaboración. La participación ciudadana es esencial en este proceso, no solamente de mancomunidades, sino de descentralización, de regionalización, de gestión pública del gobierno regional, gestión pública del gobierno local y del mismo ministerio. Cuando hablamos de la participación de la sociedad, de la empresa privada, de la academia, en la gestión, estamos hablando de la gobernanza. Entonces, es importante y esencial que se genere la participación. Y creo que la Secretaría de Descentralización y otras secretarías que componen la PCM y los ministerios y los gobiernos regionales y locales tienen que buscar ese proceso de participación, no formal, sino real, porque se participa, claro, en el gobierno regional y en el gobierno local se participa a través del presupuesto participativo, hay consejos de coordinación local, consejos de coordinación regional,
pero no se ha fortalecido, no se ha desarrollado. Ahí hay que desarrollar. Todavía estamos en proceso. Yo sí tomo en consideración mucho la teoría de Acemoglu y de Robinson en su libro El pasillo estrecho, en la cual hace referencia a que debe haber un Estado fuerte y una sociedad fuerte. Cuando hay una sociedad fuerte que controla al Estado y que el Estado también es fuerte y da servicios, ¿no? Brinda servicios, ¿no? Entonces sí podemos hablar de una sociedad y de una gobernanza. Pero si hay un Estado fuerte y una sociedad débil, entonces no se puede pensar en servicios adecuados. Si es al revés, si hay una sociedad fuerte y un Estado débil, tampoco. Es decir, hay un elemento, o hay elementos que juegan ahí no al favor de la sociedad. La formación de las mancomunidades es una situación de voluntad. Nos va a llevar muchos años para que se vayan fortaleciendo estas mancomunidades. Hay que tener en cuenta las características del territorio. Junín y Pasco se pueden asociar. Puede ser como la mancomunidad Huancavelica-Ica, por ejemplo, ¿no? Pero ahí yo creo que un elemento importante para que las mancomunidades puedan tener mayor soporte es la participación de la sociedad. La sociedad debe conocer en qué consiste su mancomunidad y debe, así como hay los consejos de coordinación local o regional, también debería haber, aunque no formalmente, pero ya el hecho, la Constitución nos garantiza la participación de la sociedad. Entonces, no hay necesidad de que una ley me diga, o que un reglamento, una directiva, una ordenanza me diga, no. Ya la Constitución me da la posibilidad de participar en el gobierno, ¿no? En la gestión, en el control. Entonces, yo sí considero que la sociedad debería primero informarse, ¿no? Buscar información de parte nuestra, está abierta para poder conversar como sociedad organizada y poder dar luces, orientación, para poder dar criterios de en qué consiste una mancomunidad y cómo pueden participar. Porque si la sociedad controla que esta constitución, esta creación de mancomunidad no sea una cosa formal, no caiga en ese interés político, sino que tenga un valor público para la sociedad, para el territorio, entonces podríamos estar hablando de ese pasillo estrecho, de ese equilibrio entre el Estado fuerte y la sociedad. Espero haber cubierto la expectativa de las preguntas que se me han formulado. Muchísimas gracias, señor Metziades, por sus respuestas. Tenemos un par de preguntas más que están en el chat. Se las voy a leer. Si considera bien que ya las respondió, ya estaríamos por contestadas, ¿no? Edith Rosas dice, estos temas concernientes a las mancomunidades regionales y municipalidades con sus posibles gestiones administrativas y operativas continúen informándome por medio de correo electrónico. Bueno, gracias, dice, ¿no? Bueno, eso es, ¿cuáles criterios políticos o técnicos son los que se consideran o deben de considerarse para conformar una mancomunidad? Se debe tener muy en claro que las mancomunidades municipales o regionales no deben de convertirse en un club de alcaldes o club de gobernadores, sino en un ente de articulación y desarrollo territorial. Es clave la constitución, fortalecimiento y operatividad de la Conferencia Ciudadana como el principal espacio de coordinación. Gracias, muy interesante. Sí, creo que
los criterios para la conformación de una mancomunidad, tal como lo dicen las normas, y en eso sí hay que tener en cuenta, es la voluntad. Además, se puede mancomunar una provincia o distrito de Tumbes con uno de Tacna. No hay una necesidad de cercanía. Entonces hay primero la voluntad. Ahora, sí coincido con la preocupación de casi todos ustedes respecto a que las mancomunidades se convierten pues en una plataforma, ¿no? Es decir, se mira, se observa, pero es un cascarón. Bueno, ahí justamente la importancia de la participación de la ciudadanía, ¿no? Organizada, que se preocupe de conocer y entender esta temática, ¿no? La organización es muy importante. Si no hay organización en la sociedad, entonces se diluye ese interés, porque estas mancomunidades no se constituyen, no podrían constituirse solamente para la foto. No tienen por qué estar registradas formalmente sin que hagan nada en beneficio de su comunidad en el territorio. Hay una gran necesidad de desarrollar el territorio. Y esa necesidad de desarrollar el territorio requiere de gestores públicos que entiendan que su accionar, ¿no? Que su accionar impacta en la vida de la gente. No para darle trabajo a la gente en la administración, sino para crear las condiciones, ¿no? Imagínense ustedes ahora con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, nos comienza a pasar facturitas, ¿no? Ahí encontramos que posiblemente los bienes comiencen a escasear, ¿no? Vemos que los sembríos también tienen sus dificultades en los insumos. Entonces, ¿cómo atender ello? ¿Cómo afrontar esa situación? Y es justamente el gestor público, en el gobierno regional, en el gobierno local, el que puede dar la promoción, el impulso, no la solución, sino apoyar, porque son entidades productoras que generan, que son parte de una cadena, y si se rompe esa cadena, imagínense que se rompa la cadena de la producción, de no va a haber alimentos, y si no hay alimentos, evidentemente que todo va a colapsar. Entonces, creo que la participación de la sociedad es esencial, pero una participación organizada. No requerimos de generar más entidades o instituciones solo para, desde mi asociación, desde mi organización, en la temática que estoy organizado, ya sea del adulto mayor, ya sea de las personas con discapacidad, ya sea de los comedores, ya sea del club deportivo, independientemente de su característica y su misión, se puede preocupar o se puede interesar por fortalecer el desarrollo de las mancomunidades. Gracias. Muchísimas gracias, señor Melciades Ochoa, por su brillante participación. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta videoconferencia. Los invitamos a participar en el próximo evento, el jueves 16, con el tema de asociaciones regionales de desarrollo, otro tema sumamente interesante para poner en marcha la descentralización que tanto nuestro país necesita. Con nosotros estará el próximo jueves la señorita Flor Córdoba García. Muchísimas gracias una vez más al señor Melciades Ochoa por su participación en esta jornada. Excelente sus aportes de conceptualización, estrategias y balance del proceso que nos compromete a todos a seguir contribuyendo con un granito de arena desde donde estemos en este proceso que tanto requiere nuestro país. Muy agradecidos por su participación y muy buenas noches hasta el próximo jueves. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Buenas noches.
Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.